Bienvenidos a la conferencia número 25. Este programa es realizado por la Universidad de Antioquia por intermedio de la Facultad de Ingeniería y su programa virtual UDI Arroba. Somos Roberto Cruz y Benjamín Buritica, profesores del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia y docentes de este programa. En esta conferencia número 25 vamos a ver el tema de funciones trigonométricas de ángulos en posición canónica. Vamos a ver estos concepticos. En esta lección estudiaremos la representación de los puntos de un plano en un sistema de coordenadas rectangular. Posteriormente definiremos los ángulos orientados y los ángulos en posición normal, o lo que es lo mismo, estándar o canónica. También se extenderán el concepto de relaciones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo a las funciones trigonométricas en el conjunto de los ángulos en posición canónica. Vamos a ver entonces lo que son ángulos orientados. En la antigüedad se usaron propiedades de los triángulos para realizar estudios relacionados con la posición de los astros, la medición de la Tierra y la arquitectura, entre otras aplicaciones. Posteriormente, a partir de los trabajos realizados por diferentes matemáticos, se observó que las definiciones de las relaciones dadas entre los ángulos y los lados en un triángulo rectángulo podían extenderse para lograr definiciones de funciones trigonométricas, pero ya en el campo de los números reales. Esto llevó a la definición de ángulo en una forma más general, que permite representar ángulos cuya medida sea mayor de 360 grados, con determinada orientación y diferenciar los rayos que los forman. Entonces vamos a principiar a definir estos conceptos fundamentales. Primero, ¿qué es un ángulo orientado? Ese ángulo se genera a partir de dos rayos coincidentes con origen común, uno de los cuales permanece fijo y el otro rota en torno al origen hasta una posición final. El origen de los rayos es pues el vértice. El rayo que permanece fijo recibe el nombre de lado inicial del ángulo. Y el que rota se llama lado final o lado terminal. Esos conceptos son fundamentales. El rayo que rota tiene la libertad de rotar en el sentido de rotación. Puede ser en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Y no tiene limitación en el número de rotaciones completas alrededor del vértice. Bueno. Para la notación de un ángulo debe tenerse en cuenta, además de su medida, la dirección en la que el lado final hizo la rotación. O sea, si la hizo en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Si el rayo que gira lo hace en sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo está orientado positivamente. Esa es la convención y se denomina un ángulo positivo. Si lo hace en sentido contrario, en el mismo sentido, está orientado negativamente y recibe el nombre de ángulo negativo. Si el lado final ha girado hasta n veces, puede continuar su rotación, pero no alcanza a hacer un nuevo giro completo, es un ángulo de n vueltas o n giros. Vamos a ver este ejemplo. Aquí está representado un ángulo de 60 grados, fíjese que está medido de aquí hasta allá, por eso se pone positivo. Aquí sigue girando en el mismo sentido, en sentido contrario a las manecillas del reloj, por eso es un ángulo de 290 grados. Bueno, vamos a ver el ejemplo 2. Este es un ángulo de menos 225 grados, fíjense que está siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Se dice que cuando el sentido es el de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. Y cuando está en sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. Este está en sentido de las manecillas del reloj, da esta vuelta aquí y termina aquí. Aquí me equivoqué, perdón. Voy a volver a hacer el dibujito. Voy a volver a señalar esto. Esto es el lado inicial. Este es el lado inicial. Está girando así. Y termina aquí. El lado final. El menos 390 grados. Bueno, sigamos. Si alfa de 45 grados, si alfa es 45 grados, alfa es un ángulo que mide 45 grados y está orientado positivamente. Está orientado entonces pues
aunque no se hizo. Si esto es el lado inicial, aquí, este es el lado final, está orientado así, esto sería 45 grados. Bueno, si beta es menos 225 grados, beta es un ángulo que mide 225 orientado negativamente. Acuérdense que orientar negativamente es orientar en el sentido de la manecillas del reloj. Bueno, pueden ver estos otros dos ejemplos acá. Bueno, aquí se midió con ángulos sexagesimales, pero se pueden medir también en radianes, utilizando las relaciones que se vieron. Alfa igual a pi sobre 5 es un ángulo que mide pi sobre 5 radianes y está orientado positivamente. Si escribo beta igual a menos 6, nos estamos refiriendo a un ángulo que mide 6 radianes y está orientado negativamente. Bueno, ya se sabe, vuelvo a repetir, que es un radián. Un radián es la medida de un ángulo central en un círculo de radio r cuyo arco es de un radio. Bueno, pueden ver con cuidado esos ejemplos y vamos a ver lo que son ángulos en posición estándar o posición canónica, que es la parte importante de estas cosas. Para llegar a la generalización de las relaciones trigonométricas, colocamos los ángulos en posición estándar o posición canónica. Es decir, colocamos los ángulos en un sistema de coordenadas cartesianas, de forma tal que el vértice va a ser el origen del sistema. El lado inicial es el eje positivo de las abscisas. Y el lado final ocupa cualquier posición en el plano partiendo del vértice. Es decir, puede estar en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Si el ángulo final está en uno de los ejes coordenados, el ángulo recibe el nombre de ángulo cuadrantal. De lo contrario, su nombre depende del cuadrante en el que se encuentre, primero, segundo, tercero o cuarto. Bueno, es importante este concepto. Ángulos con diferentes medidas u orientaciones pueden tener el mismo lado inicial, el eje positivo de las abscisas, y el mismo lado final, pero teniendo diferentes medidas. Dichos ángulos reciben el nombre de ángulos coterminales. Vamos a ver este ejemplo entonces, el ejemplo 3.5. Aquí tenemos estos, tenemos este, aquí lo voy a señalar con amarillo. Este es un ángulo gamma, comienza aquí, termina acá. Y este es un ángulo phi, que comienza aquí y termina aquí. Son ángulos de diferente medida, pero tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. Este, por ejemplo, es un ángulo mayor de 360 grados. Estos dos ángulos, gamma, gamma y phi, son ángulos coterminales. Con eso quiere decir que tienen el mismo lado inicial, el mismo lado final y tienen diferente medida. Bueno, aquí están los ángulos cuadrantales, los que el lado final está en uno de los cuadrantes. Aquí está en el primero, aquí está en el tercero, aquí está en el tercero y por ejemplo aquí está en el segundo. Bueno, aquí hay ejemplos. Vamos a ver, esto es muy importante, funciones trigonométricas de ángulos en posición canónica. Entonces repitamos, la posición canónica es la posición en la que el lado inicial está, el vértice está sobre el origen de coordenadas. El lado inicial, el lado inicial es el eje positivo de las X y el lado final, y permanece fijo, y el lado final está en cualquiera de los cuadrantes. Bueno, vamos a mirar entonces. Sea P de coordenadas XY diferente del origen de coordenadas, o sea, diferente de 0, 0, un punto en el lado final del ángulo alfa. Denotemos por R la distancia desde el punto de coordenadas XY al origen. O sea, R es esto, X2 más Y2. O sea, se está presentando esta situación. R es esto. Bueno, se definen las funciones trigonométricas de una manera muy sencilla, en la forma siguiente: seno de alfa, Y sobre R, o sea, ordenada sobre radio. Coseno de alfa, X sobre R. Tangente de alfa, Y sobre X. Es claro que X tiene que ser diferente de 0
porque la división por cero no está definida. Cotangente de alfa, x sobre y, secante de alfa, r sobre x, cosecante de alfa, r sobre y. Entonces, estas funciones se definen a partir de las coordenadas P del punto terminal, de un punto P del lado terminal del ángulo. Bueno. Entonces, aquí se dice claro que las funciones trigonométricas dependen únicamente del lado final y no dependen de las coordenadas del punto P que se haya seleccionado sobre este lado. Es decir, veremos que si x' y' es un punto situado sobre el mismo lado final que el punto xy, los valores de las funciones trigonométricas definidas en los términos del punto P' tienen el mismo valor que los definidos en términos del punto P. Aquí está la justificación de por qué eso es así. Por propiedades de geometría, estas propiedades se cumplen. No vamos a hacer hincapié sobre eso ahora porque nos interesa es ver rápidamente. Estos conceptos. Bueno, por ejemplo, la observación 3 es fundamental, debido a que las funciones trigonométricas están definidas en términos del lado final del ángulo. Los valores de las funciones trigonométricas para ángulos coterminales, acuérdense que los ángulos son coterminales y tienen el mismo punto final, son iguales. El ángulo alfa medido en radianes es coterminal con los ángulos de la forma alfa más 2nπ, donde n es un entero que indique el número de giros y el sentido en que ellos se hacen. En particular se tienen estas igualdades. Seno de alfa más 2pi es seno de alfa. Seno de alfa tangente de alfa más 2pi es tangente de alfa. Coseno de alfa más 2pi es coseno de alfa. Lo mismo para las otras dos funciones. Bueno, decimos que las funciones trigonométricas son periódicas, con periodo igual o menor a 2pi. Bueno, vamos a ver los signos de las funciones trigonométricas. Como les digo, todo este material ustedes lo tienen que leer con cuidado en sus casas y mirar las dudas que tengan y consultarlas con su profesor o su monitor. El signo de las funciones trigonométricas depende de los respectivos signos de las abscisas y ordenadas, ya que las distancias siempre se van a tomar positivas. En el primer cuadrante sabemos que las ordenadas y las abscisas son positivas. En el segundo cuadrante las ordenadas son positivas y las abscisas son negativas. Bueno, podemos hacer esas. Tenemos entonces esta tabla. En el primer cuadrante todas las funciones son positivas, ninguna es negativa. En el segundo cuadrante son positivas el seno y la cosecante, y son negativas el coseno, la tangente, la secante y la cotangente. En el tercer cuadrante son positivas la tangente y la cotangente, y negativas las demás. En el cuarto cuadrante son positivas el coseno y la secante y son negativas las demás. La idea no es que ustedes se aprendan esta de memoria, sino que sepan razonar. Por ejemplo, tangente de alfa está dada, ustedes pueden chequear en términos del lado terminal, en términos de P de coordenadas XY, punto de P del lado terminal, pueden demostrar que es y sobre x. Entonces, por ejemplo, por decir algo, en el primer cuadrante, x y y son positivas. Por eso la tangente es positiva en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, se caracteriza por lo siguiente: x es negativa, y es positiva. Como y sobre x es una cosa positiva sobre una cosa negativa, el resultado es negativo. Por eso en el segundo cuadrante la tangente es negativa. En el tercer cuadrante, x es negativo, la abscisa x es negativa y la abscisa y
también es negativa. Como la tangente de y sobre x, negativo sobre negativo es positivo. Por eso en el tercer cuadrante la tangente es positiva y aquí aparece. En el cuarto cuadrante, x es positiva y y es negativa. Como y sobre x es negativo sobre positivo, quiere decir que el y sobre x sería negativo. Por lo tanto, en el cuarto cuadrante la tangente es negativa. Con esto les quiero decir de que esta tabla no se la deben aprender de memoria, sino que haciendo razonamientos sobre la definición de las funciones trigonométricas se pueden dar cuenta de esos signos. Aquí les ejemplifiqué con la función tangente. La idea no es que se aprendan estas tablas de memoria. No tiene idea. Bueno, porque no tendría sentido hacer eso. Vamos a ver este ejercicio. Si un punto P de coordenadas menos 3, 4 pertenece al lado final del ángulo θ en posición canónica, encuentre si es posible todos los valores de las funciones trigonométricas. Entonces calculamos las distancias. La distancia de R al punto P está dado por esta expresión. Menos 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. Eso da raíz de 25, que es 5. Y obtenemos este resultado. Pero si hagamos aquí el dibujito, como para que ustedes, para ilustrarlo, que no lo hizo el autor. El punto P es de coordenadas, lo voy a hacer aproximado, de coordenadas menos 3, 4. O sea, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3, por decir algo. Y por aquí es 4. Es menos 3, 4. Es para arriba. Aquí está x igual a menos 3 y aquí estaría 4. 1, 2, 3, 4. Aquí estaría el 4. Entonces el lado terminal, esto sería P. Están hablando de este ángulo. Están hablando de este ángulo aquí. ¿Cierto? Entonces seno de alfa es y sobre r. Fíjense que x es menos 3 y y vale 4 y r nos dio 5. Es un ángulo del segundo cuadrante y sus funciones trigonométricas están dadas ahí como se está escribiendo la tabla, ¿cierto? Pueden chequear que ese resultado está bien desarrollado. Encuentre los valores de las funciones trigonométricas del ángulo del segundo cuadrante, cuyo lado final está sobre la recta de ecuación y igual a menos 5 medios de x. Entonces, aquí están dando dos datos que son muy importantes. El lado final está en el segundo cuadrante y está sobre la recta que tiene por ecuación y igual a menos 5 medios de x. Esa recta es una recta que pasa por el origen. Entonces, denotamos el ángulo tal como está ahí. Esta es la recta dada. Para calcular los valores solicitados debemos conocer las coordenadas de un punto que esté sobre el lado final de la recta. Le damos un valor a la abscisa y hallamos el valor de la ordenada. Por ejemplo, aquí le dieron a la abscisa el valor de x igual a menos 2. Si aquí se reemplaza, si en y igual menos 5 medios de x, se reemplaza este por menos 2, se obtiene que y es menos 2, se cancela con este 2 y queda menos y menos da más, y daría 5. Obtenemos que y vale 5, tal como está explicado acá. El punto que vamos a tomar como referencia es el menos 2, 5. Bueno, si se tomara, por ejemplo, si se tomara x igual a menos 4, se obtiene que y sería menos 5 medios por menos 4, o sea que y igual, se cancela aquí, y daría 10 y P' sería de coordenadas menos 4, 10. Sería otro punto. El autor aquí escogió ese punto que aparece acá, pero no tiene por qué ser ese, podía haber sido este. Bueno, entonces correcto, el punto en cuestión es el punto menos 2, 5. Por tanto, calculamos ahí el valor de R. R es 29, que ese es claro que es este valor aquí. Esto es R.
Y comenzamos. Seno de alfa es 5 sobre raíz de 29, o sea, seno de alfa es y sobre r. Acuerde que el punto es de coordenadas menos 2, 5, o sea que esto es x y esto es y. Y r es raíz de 29. R es raíz de 29. Entonces, seno de alfa es y sobre r, o sea, 5 sobre raíz de 29, queda este resultado. Coseno de alfa es x sobre r, el resultado es este. Similarmente pueden chequear que está correcto el desarrollo de las otras funciones. Bueno, vamos entonces a mirar enseguida funciones trigonométricas de ángulo en posición canónica en la parte segunda. Bueno, vamos a ver funciones de ángulos cuadrantales. Acordémonos que ángulos cuadrantales son ángulos cuyo lado final está sobre uno de los cuadrantes, sobre el eje X o el eje Y. Bueno, son aquellos en posición canónica que tienen su lado final en uno de los ejes coordenados, el eje X o el eje Y. En las definiciones de las funciones trigonométricas hay restricciones para algunos de esos ángulos. Debido a la periodicidad de las funciones trigonométricas es suficiente considerar los ángulos de 0, pi medios, pi y 3 pi medios. Este pi medio del lado final está en el segundo sobre el eje X, sobre el eje Y, este sobre el eje X y este también sobre el eje Y, pero ya entre el tercero y cuarto cuadrante. El procedimiento que vamos a seguir para el ángulo alfa igual 0 es el mismo para todos los ángulos cuadrantales. En un sistema de coordenadas cartesianas ubicamos el ángulo en posición canónica. Se considera un punto cualquiera P sobre el lado terminal del ángulo y calculamos el valor de la distancia r del punto P al origen de coordenadas cartesianas. Y a partir de esa posición, pues calculamos las funciones trigonométricas. Bueno, vamos a ver entonces las funciones del ángulo de 0 grados. Tomamos el punto 1, 0. El punto 1, 0 coincide con el eje X. Entonces, aquí está X y aquí está Y. Este es el punto 1, 0. Obviamente, entonces, el lado final como el lado inicial coinciden con el eje X y el ángulo es 0. Entonces, ahí X es 0. Pues X es 0. X es 1. Y lleva... esto es X 1 y esto es Y igual 0, ¿cierto? Entonces, el seno de 0 es lado opuesto que es Y sobre hipotenusa que es... y por lo tanto R es 1. Y la hipotenusa sería 1, X es 1 y Y es 0. Entonces las funciones de 0 grados, viendo la definición de funciones trigonométricas, están dados por estos valores. Acuerde que coseno de alfa es X sobre R. Aquí X es 1 y R es 1, por tanto el resultado es 1. Pueden chequear todos esos valores. Similarmente pueden chequear las funciones de los demás ángulos y obtener estas tablas resumidas, que también no es para que se las aprendan de memoria, sino para que analicen las funciones trigonométricas. Por ejemplo, de pi medios, cogemos el punto 0,1. El punto 0,1 está sobre el eje Y, pero podíamos haber cogido otro punto, por ejemplo el punto 0,2. Si escogemos el punto 0,2, entonces R ya no es 1, sino que R también es 2. Correcto. Si cogemos el punto 0,3, que también está sobre el eje Y, entonces el R ya no sería 1, sino 3. Correcto. Entonces aquí está el valor de todas las funciones trigonométricas, utilizando la definición de funciones trigonométricas tal como está desarrollado acá en esta conferencia. El seno es 1, el coseno es 0, la tangente no está definida, la cotangente es 0, la secante no está definida y la cosecante es 1. Pueden chequear todos estos valores. La idea, como les digo, no es de que se aprendan estas cosas de memoria. Bueno, no me quedo ahí porque no se justifica estar desarrollando uno por uno. El ángulo de 45 grados. Las funciones del ángulo de 45 grados. Aquí está. Sus dos catetos tienen la misma longitud A.
¿Por qué tienen la misma longitud? Porque en un triángulo rectángulo, si un ángulo mide 90, como los ángulos interiores de un triángulo miden 180 grados, eso lo veremos después. Entonces, si el ángulo recto mide 90 y el otro ángulo mide 45, obligatoriamente el otro también mide 45. Y en un triángulo, si dos ángulos son iguales, internos son iguales, el triángulo es isósceles. Bueno, para encontrar las razones trigonométricas, expresamos la hipotenusa en términos de A. Entonces, no depende de qué vale el cateto A. Basta decir que A mide un cateto y el mismo valor A mide el otro cateto. Por tanto, su hipotenusa es al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, 2 a 2. O sea que C es raíz de 2 a 2, o sea que C es a raíz de 2. Entonces uno podría decir seno de 45 grados aquí. Si tomamos este ángulo, sería lado opuesto, que es A, sobre hipotenusa, que es A raíz de 2. Esto daría 1 sobre raíz de 2, que racionalizando se puede mostrar que es raíz de 2 sobre 2. Bueno. Por ejemplo, tangente de 45 grados, tangente de este ángulo, el lado opuesto A sobre el lado adyacente A, o sea que es 1. Entonces se pueden chequear que se pueden hallar todas las relaciones trigonométricas. Bueno, similarmente las funciones del ángulo 60 grados se pueden hallar utilizando propiedades del triángulo, ¿cierto? Y obtenemos estos valores. Lo mismo que las de pi tercios, porque pi tercios y pi sexto son ángulos complementarios. Son complementarios, ¿por qué? Porque pi tercios más pi sextos no es más que 6pi más 3pi sobre el denominador común, que es 18. O sea que es 9pi sobre 18, o sea que es pi medios. Entonces, como la suma de los dos vale pi medios, pi tercio y pi sexto son ángulos complementarios. Entonces podemos utilizar ese hecho y decir el seno de pi tercios es el coseno de su complemento. El complemento es pi sextos. Y habíamos hallado los ángulos de pi sextos y obtener estos valores. Lo mismo podemos hacer con las demás funciones trigonométricas. Vamos por último a ver las funciones de más de un giro, que es lo realmente importante. Recordemos que las funciones trigonométricas de dos ángulos coterminales tienen los mismos valores y que todo ángulo alfa es coterminal con los ángulos que se obtienen por giros en cualquier sentido, cuando sus lados terminales coinciden. Para hallar las funciones de este tipo se busca un ángulo coterminal positivo, tal que alfa esté entre 0 y 360 grados. Entonces vamos a seguir. Ejemplo, encuentre los valores de seno, coseno y tangente del ángulo beta de 780. Voy a hacer aquí el dibujito por aparte, si me cabe aquí, así no quede muy bonito. Podemos saber que 780 grados, una vuelta, aquí una vuelta, son 360 grados. Entonces, dos vueltas son 2 veces 360 grados o son 700, o sea que son 720 grados. Entonces, ese ángulo sería este es el lado inicial. Doy una vuelta, doy la segunda vuelta y llegué acá. Aquí llevo 720, para 780 me queda faltando 60, entonces voy para acá y esto equivale a un ángulo en el primer cuadrante de 60 grados, o sea, sumo 2 veces 360, que es 720, y a 780 le queda faltando 60, entonces equivale a un ángulo de 60 grados en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué puedo decir? Ese ángulo de 780 equivale a un ángulo de 60 grados.
Entonces las funciones trigonométricas de 780 son iguales a las funciones trigonométricas de 60 grados. Ese es el método que se sigue. Les pido a ustedes que con mucho cuidado miren este ejercicio. ¿A qué función corresponden las funciones trigonométricas de θ igual a menos 360 grados? Y se hace el mismo razonamiento. Me interesa por último conocer estas tres expresiones para hacer algunos ejercicios. Concluir, de acuerdo a los razonamientos que se vieron atrás, que pueden ver en las hojas, concluir esto, que sea θ cualquier ángulo seno de menos θ es menos seno θ, tangente de menos θ es menos tangente θ, secante de menos θ es secante θ, coseno de menos θ es coseno θ, cotangente de menos θ es menos cotangente θ, y cosecante de menos θ, aquí hay como un errorcito, aquí se equivocó el autor, vea qué importante esto, cosecante de menos θ es menos cosecante θ. ¿Por qué? La cosecante es el contrario de la función seno, entonces aquí se equivocó el autor, aquí no es cotangente sino cosecante. Es bueno que ustedes revisen estas cosas porque se cuelan algunos errores. El autor de este texto es un profesor muy reputado, pero uno también comete errores, por eso les digo yo, revisen bien el material. Hay muy pocos errores, pero a veces se encuentra un error como el que nos acabamos de encontrar aquí. Entonces uno revisa y si puede yo le digo al autor, aquí hay un errorcito que puede haber sido de digitación, porque no es lo que aparece aquí, sino esta expresión. Bueno, entonces pueden mirar esos ejercicios y vamos a ver por último lo que se llama ángulos de referencia. Esto es muy importante también. Desde los inicios del estudio de la geometría y de la trigonometría se han calculado las funciones trigonométricas a través de tablas, las cuales brindan información en términos de ángulos agudos. Para hallar los valores de funciones de cualquier ángulo, esto es muy importante, se hace reducción al primer cuadrante. El ángulo de referencia se llama θr de un ángulo θ no cuadrantal, o sea, cuyo lado final no coincide ni con el eje X ni con el eje Y. En posición estándar es el ángulo agudo formado por el lado terminal de θ y el eje X. Por el lado terminal de θ y el eje X. Las funciones trigonométricas se determinan en términos de las funciones del ángulo de referencia. Obviamente teniendo en cuenta el cuadrante. El cuadrante es para el signo. Por ejemplo, este es el ángulo de referencia para un ángulo de primer cuadrante, coincide con el mismo ángulo. Para el segundo cuadrante, el ángulo de referencia es pi menos θ. Entonces calcula uno este angulito, ¿cierto? Es este, y le pone el signo del segundo cuadrante. Para el tercer cuadrante, el ángulo de referencia es este, θ menos pi, y para el cuarto cuadrante el ángulo de referencia es este y es 2pi menos θ. La idea pues no es que ustedes memoricen esta situación, sino que razonando sepan cuál es el ángulo de referencia. Acuérdense que es el ángulo agudo, siempre formado por el eje X como lado inicial y como lado final el lado terminal del ángulo, ¿cierto? Bueno, acuérdense que se dice aquí. Es el ángulo agudo formado por el lado terminal de θ y el eje X. El ángulo agudo, para diferenciarlo, por ejemplo, de este otro ángulo. Este no es agudo, sino que es obtuso. Bueno, ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Encuentre el ángulo de referencia para los ángulos 150 grados, 5pi sobre 4 y 11pi sobre 6. Vamos a mirar siquiera algunos. Veamos la figura 4,6. 150, 5pi cuartos y 11pi sextos. Bueno. La figura 4,6 no la veo así, pero vamos a dibujarlo aquí explícitamente. El ángulo de 150 grados, vamos a dibujarlo aquí. Están preguntando con alfa igual a 150 grados. El angulito, hago el dibujito aquí.
es todo este ángulo aquí, iría hasta acá. Esto es 150 grados. Como todo esto mide 180, este pedazo que queda faltando aquí es 30 grados. Entonces el ángulo de referencia es 180 menos 150, que es 30 grados. Ese ángulo, bueno, el ángulo beta, bueno, es 30 grados. Aquí voy a devolverme aquí, que aquí veo como que están trabajando. Bueno, aquí están trabajando en este dibujo, corresponde a esta parte, al ángulo de 150. Este es otro, este es un ángulo del tercer cuadrante y equivale a un ángulo de pi cuartos. Este es un ángulo del cuarto cuadrante y su ángulo de referencia sería este. Entonces, este dibujo que yo hago aquí corresponde al ángulo de 150 grados, no al ángulo de 5 pi cuartos ni al ángulo de 11 pi sextos, para que se sepa. Bueno, vamos a ver el segundo ejercicio. Usando ángulos de referencia, hay el seno, coseno, tangente y cotangente de 200 grados. Vamos a mirar ese ejercicio. Seno, coseno y tangente del ángulo de 200 grados. 200 grados es un ángulo del tercer cuadrante. Va hasta acá. Voltea acá. Entonces, como esto es 180, queda faltando este angulito. Si todo esto es 220 y hasta aquí es 180, aquí quedan 20 grados. Bueno, entonces el ángulo de referencia, como vamos a ver, va a ser 20 grados. Entonces decimos, hallamos las funciones del ángulo que mide 20 grados y tenemos en cuenta que alfa está en el tercer cuadrante. Sabemos que el seno de 20, utilizando una calculadora, es 0,34. Coseno de 20 es 0,93 y tangente de 20 es 0,36. Eso lo hallamos utilizando una calculadora. Pero está en el tercer cuadrante. Entonces en el tercer cuadrante el seno es negativo, por eso le ponemos el signo menos. El coseno es negativo, por eso le ponemos el signo menos. Y la tangente es positiva, por eso le ponemos el signo más. Bueno. Vamos a ver entonces alguno de estos ejercicios. Como no tengo calculadora, de pronto algunos se dejan indicados. Usando los ángulos de referencia, encuentre el seno, coseno y tangente del ángulo cuya medida es 7 pi cuartos. Vamos a hacer el dibujito. Más que una respuesta, interesa es que ustedes sepan qué se está haciendo. Entonces, principiemos a contar. Acordémonos que 7 pi cuartos es 6 pi cuartos más pi cuartos. Aquí me equivoqué. 7 pi cuartos es 6 pi cuartos más pi cuartos. O sea, 6 sobre 4 es 3 sobre 2. 3 pi medios más pi cuartos. Entonces vamos a sumar. O sea que esto es, en aras a la claridad, 3 pi medios es pi medios más pi medios más pi medios más pi cuartos. Entonces comencemos. Con pi medios voy hasta aquí. Con otro pi medios voy hasta aquí. Con otro pi medios voy hasta aquí. Y llegué aquí. O sea que este ángulo es un ángulo del cuarto cuadrante. ¿Qué tengo a partir de aquí que hacer? A partir de aquí tengo que sumar pi cuartos. Aquí hay pi cuartos. Entonces esto sería así. Esto es pi cuartos. Por lo tanto, el ángulo de referencia es lo que falta aquí, que es otro pi cuartos. Entonces, yo sé que seno de pi cuartos, seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Pueden chequear que es así. Coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Y que tangente de pi cuartos pueden chequear que es 1. Ahora, en el cuarto cuadrante, va a subir un poquitico. En el cuarto cuadrante
La función seno es negativa. La función coseno es positiva. Y la función tangente es negativa. En el cuarto cuadrante. Y este es un ángulo del cuarto cuadrante. Entonces seno de 7 pi cuartos es, de acuerdo con este ángulo de referencia, voy a devolverme un poquitico que, de acuerdo con este ángulo de diferencia, el seno de 7 pi cuartos es lo mismo que el seno de pi cuartos, pero teniendo en cuenta el signo del cuarto cuadrante. O sea que es menos raíz de 2 sobre 2. El coseno de pi cuartos es, de 7 pi cuartos es el mismo valor del coseno de pi cuartos, pero teniendo en cuenta que la función coseno es positiva, entonces queda así. Tangente de pi cuartos, de 7 pi cuartos, es la misma tangente de pi cuartos, pero teniendo en cuenta que la tangente es negativa. Entonces, estos son los ángulos las funciones de los ángulos de referencia de 7 pi cuartos. El ángulo de referencia es el mismo pi cuartos, pero, menos pi cuartos, o pi cuartos si lo tomamos en este sentido. Bueno, entonces, estos serían los valores del seno, coseno, tangente y cotangente. Fíjense que 2pi menos 7 pi cuartos, esto es tener 2pi es tener 8 pi cuartos, menos 7 pi cuartos, pues da pi cuartos. Bueno, entonces tienen en cuenta pues estos ángulos, serían los ángulos de referencia. Bueno, vamos a ver entonces, les voy a dejar a ustedes, siguiendo el mismo método de trabajo, que encuentren los valores del seno y el coseno con medida de 480. Yo les puedo decir que si alfa es 480, se tiene, por lo menos a dejarlos indicados, se tiene que alfa es 360 grados más 180 grados, 360 sería, bueno, aquí más 90 grados, ahí vamos en 450 más 30 grados. Equivale, se puede demostrar, se puede demostrar que el ángulo de referencia es un ángulo de 30 grados. Pueden chequear eso. Termina el ejercicio. Chequeando ese resultado. Serían las mismas funciones del ángulo de 30 grados, pero teniendo en cuenta el signo. En el signo, fíjense el lado terminal sobre qué cuadrante estaría. 360 es una vuelta completa. Cuando corro 90, paso al segundo cuadrante. Sería un ángulo con lado terminal en el segundo cuadrante. Entonces chequeen eso y resuelven el ejercicio. Si tienen dudas, se la preguntan al monitor o al respectivo profesor del curso. Aprovechan para revisar todas estas cosas que yo he dicho, porque eventualmente pueden haber algunos errores aritméticos, difícil que los haya, pero lo pueden haber, pueden existir, y es bueno que ustedes chequen todos estos resultados. Con esta parte terminamos la conferencia número 25. Muchas gracias a todos ustedes y muy amables.